Hola amigos, bienvenidos a una emisión más de su programa En Derecho, donde ponemos a tu alcance los conceptos jurídicos elementales. Pues se fue el año 2021, empieza el año 2022. Antes que nada queremos desearle a nombre de todos los que producimos este programa que tenga usted un excelente año 2022, lleno de salud, lleno de paz, lleno de armonía y sobre todo que no se meta usted en problemas legales. Pero bueno, si por cualquier razón necesitare de los servicios de un abogado, si necesitare de algún tipo de consejo, nosotros estamos aquí para servirle y finalmente para poderlo orientar en algún tipo de duda que usted tenga. El día de hoy vamos a tener un programa especial, porque después de muchos meses de estar transmitiendo, nos hemos dado cuenta que es importante establecer una interacción con el público. Hay ocasiones en las que la gente del público nos ha hecho preguntas sobre casos puntuales, sobre dudas específicas que ellos tienen, y el día de hoy intentaremos dar respuesta a algunas de ellas que hemos seleccionado, que nos parecen representativas de la problemática que se presenta de manera cotidiana, y el día de hoy pues vamos a abocarnos a esta situación. Algunos de nuestros compañeros que han estado en estas emisiones nos han dado su opinión, nos han dado su postura respecto a estas preguntas, y bueno, vamos a intentar ser lo más sencillos, lo menos técnicos posibles para poder dar solución o respuesta a estas preguntas. No se vaya, va a estar muy interesante. Volvemos en un minuto. Amigos, ya estamos de regreso aquí en su programa En Derecho. Como les comentaba, durante todo el año 2021 llevamos a cabo una serie de entrevistas y una serie de cuestionamientos a expertos en diversas materias jurídicas que han despertado interés en varias personas del auditorio, que se han tomado la molestia de hacernos preguntas sobre casos puntuales, sobre algunas de las problemáticas que están enfrentando, y el día de hoy queremos dar respuesta a algunas de estas preguntas, de estas inquietudes. Finalmente, pues ese es el servicio que nosotros estamos prestando. Hemos dado entrevistas, hemos tenido invitados en diversas materias del derecho: derecho civil, derecho laboral, derecho mercantil, derecho fiscal, administrativo, de todo tipo. Hemos tenido amigos que son funcionarios públicos, personajes que están en el foro del Poder Judicial, pero creo que lo más importante es que la gente, el público, entienda claramente que el derecho y las leyes no es algo abstracto ni es algo que se encuentra alejado de la vida cotidiana de las personas, sino que por el contrario, el derecho y las normas es algo que regula nuestra vida de manera primordial. En un estado de derecho como en el que vivimos en México, todas nuestras actividades tienen una implicación de derecho. Y tienen una implicación de derecho porque, como vivimos en un régimen denominado de facultades expresas, hay que conocer un principio que es el principio de legalidad. En este principio de legalidad lo que nos dice es algo muy sencillo. Nosotros como ciudadanos, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos hacer aquello que nos esté expresamente permitido. Por ejemplo, nosotros podemos comprar una casa porque está permitido, podemos contraer matrimonio porque está permitido, podemos hacer aquello que está obligado a hacer el ciudadano. Por ejemplo, podemos y debemos de pagar impuestos, podemos y debemos de acudir a votar, y una serie de cosas que también las leyes normativas de manera imperativa nos proponen. ¿Y qué es lo que no debemos de hacer? No debemos hacer aquello que se encuentra expresamente prohibido. Y queda ahí una laguna de algunas actividades en las cuales pues, no encontramos ningún tipo de regulación. Podemos despertarnos a la hora que queramos o tenemos que levantarnos a una hora específica. Podemos tomar una ducha cuando queramos o tenemos que hacerlo en un momento determinado del día. Pues les tengo una noticia. Para todo aquello que no está ni expresamente prohibido ni permitido, el ciudadano tiene la obligación, más bien tiene el derecho de hacerlo si es así su deseo. Pero no sucede lo mismo con las autoridades. Las autoridades únicamente pueden hacer aquello para lo cual se encuentran expresamente facultadas. ¿Y qué quiere decir expresamente facultadas? Esto quiere decir que la autoridad tiene la obligación de ceñirse a los dictados que la ley le está imponiendo para normar su actividad, para normar su actuar.
En este contexto, no puede una autoridad de ningún tipo, de ningún poder, de ningún nivel de gobierno, inventarse atribuciones que la ley no le ha dado. Pero como les comentaba al inicio de esta alocución, hoy vamos a intentar dar respuesta a algunas de las inquietudes que nos han planteado algunos de ustedes a través de sus mensajes, a través de correo electrónico, a través de Twitter, que vamos a contestar de la manera más sencilla posible. Y vamos a dar comienzo con una pregunta que nos hace la señora Amalia Rivas. Su pregunta es, ¿cómo puedo regularizar un terreno que compré pero no tengo escritura? Bueno, la señora Amalia no nos dice de qué parte de la República es, pero es una situación que se presenta de manera muy cotidiana en nuestro país, de manera recurrente, que hacemos compras y en ocasiones no sabemos cuáles son los requerimientos o los requisitos legales para poder validar de manera concreta, de manera eficiente, de manera contundente una transmisión de propiedad, en este caso de un predio. Bueno, todos los terrenos, todos los bienes inmuebles, incluye terrenos, casas, departamentos, deben de hacerse su compra a través de una escritura ante notario público. Pero la realidad es que muchas veces no estamos acostumbrados en nuestro país a acudir a un fedatario porque pensamos que va a salir más caro, porque no tenemos confianza o simple y sencillamente por ignorancia. ¿Qué pasa cuando la gente compra un terreno en un simple contrato privado, una casa, un departamento, y nunca se dio a la tarea de escriturar? Bueno, en todos los estados de la República, en la legislación civil, existe una figura que es la figura de la prescripción adquisitiva. La prescripción adquisitiva establece que cuando una persona ha poseído a título de propietario por un tiempo determinado, que es de 5 años para los adquirientes de buena fe, de 10 años para los adquirientes de mala fe, de manera pública y pacífica, pueden solicitar ante un juzgado que se les reconozca la calidad de propietarios de un inmueble. Pero para ello tienen que tener un justo título. Al hablar de un justo título, hablamos de un documento por el cual se acredite que se tuvo acceso o que se tuvo de manera legal la posesión de ese inmueble durante mucho tiempo, que nos comportamos como propietarios, pero sobre todo, que es una cuestión que se dio de manera pública y pacífica. En este contexto, el procedimiento que debe de seguirse dependiendo de cada uno de los estados, pero son muy similares en todos, es acudir ante un juzgado con la documentación que usted cuente y que le pueda usted comprobar que lleva muchos años de posesión, que le fue vendido este terreno, señora Rivas, a través de un contrato privado, y llevar testigos para que a través de este juicio el juzgado le reconozca a usted como propietaria y le otorgue el reconocimiento que posteriormente usted podrá escriturar. Vamos a hacer una pausa y volvemos en un minuto. Estamos en su programa En Derecho. IDC Seminarios te invita a su seminario Régimen de Simplificado de Confianza de Físicas y Morales el próximo 13 de enero, en el cual podrás conocer a detalle los nuevos regímenes de confianza para personas físicas y morales. En las voces de los expertos, Maestro Ernesto San Ciprián, Licenciado Francisco Brito Márquez. Contáctanos a nuestros teléfonos o a nuestro correo seminarios@idconline.mx. Un seminario que no te puedes perder. Bueno, pues estamos acá de regreso en su programa En Derecho, en esta primera emisión del año, en la cual estamos haciendo un esfuerzo para contestar algunas de las preguntas que ustedes, los amigos del auditorio, nos plantean sobre casos jurídicos concretos que tienen dudas, que tienen afectaciones. Y bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta que nos hace el señor Roberto Peña Santibáñez de la Ciudad de México. La pregunta que nos hace el señor Peña Santibáñez es la siguiente. La herencia de mis padres se la quiere quedar uno de mis hermanos con el pretexto de que él vivió con ellos hasta que murieron. Nunca se casó y nunca tuvo familia. Mis padres no tenían testamento. ¿Tiene derecho a quedarse con la herencia? Bueno, esta es una situación que también se da de manera frecuente en nuestro país. Desafortunadamente, no obstante muchos esfuerzos que han hecho los gobiernos para que la gente haga un testamento, hay que saber que un testamento lo que nos evita son este tipo de dudas y este tipo de problemas
que en ocasiones se vuelven problemas muy graves que desintegran familias. Bueno, yo he visto incluso en una ocasión un señor que era padre de familia que metió a la cárcel a su propio hijo por un asunto sucesorio. Yo creo que es muy importante que estos esfuerzos que hace el gobierno de México, el gobierno de la República, los estados también, de hacer los meses del testamento, debemos de acudir para poder plasmar de manera clara cuál es nuestra última voluntad y qué es lo que queremos que pase, no solamente con nuestros bienes, sino aquellos que tengan también hijos, pues también con los hijos menores de edad, con los discapacitados. El testamento es una figura muy noble que nos permite evitarnos problemas a futuro. Y bueno, dando respuesta a la pregunta del señor Peña Santibáñez, pues no, señor Peña, su hermano no tiene derecho de quedarse con la herencia de los padres. No tiene derecho a quedarse con la herencia de los padres porque no es que se ocasione o que se creen derechos simple y sencillamente por la compañía que puede uno tener con una persona, en este caso con sus progenitores. Dado que en nuestro país el concepto del testamento o la obligación de testar es algo que los mexicanos pues no somos muy dados a ello, no obstante la problemática en la que nos podemos meter, la ley ha suplido la voluntad de aquellas personas que mueren y que nunca dejaron testamento, pero que por el contrario sí tienen testadores. ¿Esto qué quiere decir? Que los herederos de una persona que ha fallecido deben de repartirse los bienes de estas personas, de los fallecidos, de cuyos, que se les llama, de una manera equitativa. Hay que pensar en primer lugar, bueno, ¿qué pasa si la persona estaba casada? Disposiciones en la Ciudad de México, que es de donde nos habla el señor Roberto Peña Santibáñez y otras correspondientes en los estados de la República, lo que establecen es que en caso de que una persona muera estando casado, se van a dividir los bienes que se tengan en la herencia entre el número de hijos y el cónyuge. El cónyuge en la Ciudad de México no tiene un tratamiento especial al que le corresponda de alguna manera un porcentaje mayor que a uno de los hijos en caso de que el otro cónyuge muera intestado. Ojo, esto también va a depender de la forma en la cual los cónyuges se encuentren casados. Si están casados por mancomunidad de bienes o por sociedad conyugal, que también se le llama, bueno, pues es evidente que el 50% que ya detenta dicha persona no va a entrar en la sucesión porque ese es del cónyuge o de la cónyuge supérstite, que es aquel que sobrevive a la muerte del otro. Entonces, en este caso, señor Peña, su hermano no tiene absolutamente ningún derecho de quedarse con la herencia, simple y sencillamente hay que respetar cuáles son las formalidades que establece la ley, se tiene que denunciar este proceso ante un juzgado de lo familiar, un intestado, en el cual van a concurrir todos aquellos que sean herederos de sus padres, que me imagino que son ustedes y sus hermanos, que van a concurrir a un juzgado, van a explicar ante el juez qué cosa es lo que pasó, y el juez va a tener que determinar con base a la ley que esta sucesión o esta herencia se va a repartir de manera equitativa y ya tendrán que tomar ustedes su decisión sobre qué es lo que van a hacer. Si van a mantener los bienes, si los van a vender, si se los van a distribuir entre ustedes, pero no puede hacerse esto que pretende hacer su hermano de que él se queda con todo por haber vivido con sus padres. Y le quiero comentar algo que es muy importante. Hay ocasiones en las cuales los hermanos varones deciden dejar fuera de las herencias a las hermanas mujeres por la simple y sencilla razón de que consideran que por ser hombres ellos tienen el derecho que las mujeres no tienen. Esto, además de ser discriminatorio, también es ilegal. Entonces, hay que atenernos a lo que dice el testamento en caso de que exista, y en caso de que no exista testamento, señores, tendremos que acudir a lo que dice la ley, y la ley lo dice de manera muy clara, se va a distribuir de manera equitativa. Pasamos a la siguiente pregunta, que es la que nos hace la señora Rosa María Pérez Antunes. Dice, di positiva a COVID y me aislé. No fui a trabajar porque así es la política de la empresa, pero me acaban de avisar que no me pagarán los días que falté. ¿Qué se puede hacer? Híjole, señora Pérez, pues desafortunadamente esta es una situación que está dándose de manera constante, más ahora que estamos de nueva cuenta en un proceso de contagios muy acelerado. Y bueno, efectivamente las empresas están pidiendo que se hagan en ocasiones, no todas las empresas, una prueba de COVID para que salga negativo y entonces se puede usted reincorporar sus actividades. Pero cuando sale positivo, y yo creo que es una cuestión de precaución, le piden a la gente que no acuda al centro de trabajo. Pero lo que no le dicen es que si no acude usted al centro de trabajo no le van a pagar. Eso es ilegal, eso es indebido, pero lo que tienen como parte de fundamento o de justificación las empresas es que requeriría usted de tener
una constancia por parte de su médico del Seguro Social, en el cual el médico del Seguro Social le da alguna incapacidad para no acudir a trabajar. Esa es la única manera que en nuestro país existe para justificar una incapacidad por razones de salud y que la empresa tenga la obligación de cumplir con el salario que se le debe de pagar. Ahora, ¿qué pasa? Que muchísimas empresas en este país no tienen a sus trabajadores dados de alta en el Seguro Social. Eso se convierte en un problema. Pero se convierte en un problema que va a ser un problema más grave para la empresa que para el trabajador. Para el trabajador, evidentemente, va a ser muy grave, porque el que no tengas atención médica y todas las prestaciones adicionales que te otorga la seguridad social, pues es un problema para la vida diaria de las familias en este país. Pero para las empresas que simple y sencillamente no dan seguro social, están metidas en un problema grave. ¿Por qué? Porque las empresas que no dan seguridad social pueden ser objeto de diversas inspecciones, de diversas denuncias, de diversas auditorías por parte de la Autoridad de Seguridad Social y fijarles los que se denominan capitales constitutivos, en los cuales no son multas, son alguna serie de compensaciones que establece el propio instituto, que pueden llegar a ser millonarios. Yo por eso creo que es importante que hable usted con su empresa. Si tiene usted seguro social, desafortunadamente lo que va a tener que hacer, que además es un sinsentido, tener que acudir a la clínica del seguro social que a usted le corresponde, con el riesgo de contagiar a más gente, simple y sencillamente para obtener su certificado, o intentar que su propia empresa reconozca esa situación. La realidad es que si usted tiene seguro social y la empresa no quiere reconocer esta situación como una incapacidad por no haberlo traído usted a través de una documentación del propio instituto, la empresa tiene razón. Lamento decirle que la empresa tiene razón. Pero si su empresa no le da a usted seguro social, entonces las cosas cambian y usted se encuentra en una posición de fuerza que le puede ayudar a negociar con su empresa, de modo tal que le pida que lo den de alta en el seguro social y que por esta ocasión usted no va a hacer ningún tipo de denuncia porque no está dada de alta en el seguro y que le den la oportunidad de quedarse en su casa por una cuestión de responsabilidad, pero eso sí, que le paguen su salario. No se vaya, volvemos en un minuto, seguimos en su programa En Derecho. En 1986 nació Información Dinámica de Consulta con la misión de dar información a profesionales del ámbito jurídico. Evolucionamos contigo y en 2001 logramos informarte en tiempo real gracias al nacimiento de IDC Web. Dimos paso en el 2016 a Foro IDC, un evento de alto nivel para el impulso de la competitividad del empresario mexicano. En 2017, unificamos cada avance bajo el dominio www.idconline.mx. Hoy puedes encontrarnos en múltiples plataformas con información vanguardista y especializada para capacitar e informar a los elementos clave de las empresas. A 35 años de nuestro nacimiento, ha sido un honor acompañar tu labor de llevar a México al futuro. Estamos aquí en su programa En Derecho, ya regresamos, estamos aquí contestando algunas de las preguntas que nuestros amigos del auditorio nos hicieron en este momento y que, bueno, evidentemente, pues es para nosotros una responsabilidad al tener un foro, también poder ayudar a la comunidad de manera directa. Seguimos con las preguntas que nos han cuestionado nuestras personas, nuestros televidentes. El señor Marcelo Dalinde es una pregunta parecida a la que hizo la señora Amalia Río al principio, dice: me venden un terreno en una zona ejidal. No me dan escrituras, sino solo un certificado de posesión. ¿Qué riesgos corro? Bueno, señor Dalinde, el régimen de propiedad ejidal y comunal en este país es un régimen de excepción. ¿Qué quiere decir? Que en los regímenes ejidales y comunales no existe la posibilidad de hacer una libre disposición de los terrenos que le han sido dados a un ejidatario o a un comunero para poderlos vender simple y sencillamente porque así se le antojó al ejidatario o al comunero vendérselos a una persona particular.
No es lo mismo que cuando usted compra una casa en una zona que se encuentra urbanizada, que se ha convertido en el régimen de pequeña propiedad privada, que se encuentran escriturados ante el registro público de la propiedad de su localidad, del Estado de la República en el cual usted se encuentre. ¿Por qué? Porque lo que pasó al origen de la Constitución de 1917, posterior a la Revolución Mexicana, no hay que perder de vista cuáles eran las condiciones que dieron lugar a nuestra revolución, una gran explotación del campesinado, una gran explotación de los trabajadores, y por eso la Constitución mexicana de 1917 reconoció la necesidad de tener leyes protectoras de estos sectores sociales que se consideran que están en un proceso, o más bien en una situación de desprotección, por las razones de una gran pobreza, de algunas veces una profunda ignorancia, porque hay que recordar que se encontraban en manos de caciques, hacendados, y entonces lo que se hace es que se les dan estos procesos de distribución. Usted ha seguramente oído hablar de la reforma agraria, en la cual se hacía la distribución de las tierras, que en la época del presidente Lázaro Cárdenas tuvieron una gran relevancia, tuvieron una gran inercia, una gran potencia, y se repartió el territorio nacional, se le repartió a comunidades y ejidos. Pero aquí lo importante es que no se les dio con fines de especulación comercial, se les dio con fines de producción agrícola. Y esto lo que ha provocado es que, bueno, independientemente de juzgar o no si el ejido y la comunidad han funcionado para sacar de la miseria y del atraso a millones de campesinos, la realidad es que esto durante muchos años mitigó o, bueno, sí, de alguna manera prohibía la venta de este tipo de terrenos. Posteriormente se hace una reforma constitucional en la época de Carlos Salinas de Gortari que permitía que los ejidatarios y los comuneros vendieran sus tierras. Pero para que puedan ellos vender sus tierras, se tiene que hacer un proceso previo del cual usted tiene que estar muy pendiente. No puede un ejidatario o un comunero simple y sencillamente decir voy a vender mi tierra a quien yo quiera, porque hay que recordar que esas son tierras que les fueron dotadas por el Estado con razones de desarrollo agrícola. Pero tiene que hacerse un procedimiento dentro de la propia comunidad, dentro del propio ejido, para que a través de una asamblea de dichos ejidatarios o comuneros autoricen a que el predio que le van a vender a usted se convierta en un predio de pequeña propiedad. De esa manera usted lo puede comprar, usted lo puede escriturar y usted puede hacer con él lo que usted quiera, pero necesita forzosamente la autorización de este órgano colegiado de la propia comunidad en la cual usted está comprando. Por eso lo invito a que lleve a cabo primero un análisis claro de lo que le acabo de decir, de saber si los organismos ejidales o comunitarios de la sociedad, o más bien de la localidad donde está usted pensando en comprar, realmente hayan cumplido con los requerimientos de la ley. Si no, yo le recomendaría que se cambie de lugar para comprar, hágalo en un lugar donde pueda usted estar seguro que efectivamente se cuenta con todas las de la ley. Pasamos a la siguiente pregunta que nos hace el señor Arturo Romero. Dice: me despidieron y no me dieron indemnización. Tengo más de 17 años trabajando como chofer de una señora que simplemente me corrió. No tengo contrato ni tampoco seguro social. ¿Puedo demandar por despido? Sí, sí puede. Puede usted demandar por despido, pero le voy a decir una cosa. La Ley Federal del Trabajo le da a usted 60 días contados a partir de la fecha del despido para que usted entable una demanda. Entonces, tiene que usted hacer sus cuentas para saber cuándo fue que lo corrieron, para saber hasta cuándo se vence su posibilidad de demandar. Dice usted que no tiene contrato. Bueno, habrá muchas formas de acreditar la forma de la relación laboral en la cual se dio. Es cierto que un contrato es la forma idónea, pero le voy a decir algo. La Ley Federal del Trabajo establece que la ausencia de un contrato laboral no es responsabilidad del trabajador, sino responsabilidad del patrón. Entonces, en este caso, no tiene usted ninguna responsabilidad por no haber un contrato, sino más bien la señora que lo corrió y que no le quiere dar ningún tipo de indemnización. Claro que tiene usted derecho a una indemnización, claro que tiene usted derecho a demandar, y aquí lo importante es que vaya usted evidenciando, juntando de alguna manera la mayor cantidad de evidencias que acrediten que tuvo usted una relación de trabajo con esta persona. La relación de trabajo se constituye a través de los siguientes elementos. Una relación de subordinación quiere decir alguien que le dé órdenes a usted. ¿Cómo lo puede usted acreditar? Pues a través de testigos, a través de WhatsApp, que le ha dicho la señora, oye, pasa por mí a la farmacia a tal hora, o ve por los niños, o lo que sea. Esas son también unas evidencias que le pueden servir. Que le estén pagando a usted un salario. Esa parte a veces es un poco más complicada porque hay muchas personas que, conocedoras de estos requerimientos que pone la Ley Federal del Trabajo,
hacen pagos en efectivo y no le hacen a usted firmar nada para evitar la existencia de ¿cómo le diré?, de la evidencia de que se llevó a cabo el pago de su salario. Pero lo puede usted acreditar igualmente a través de testigos, a través de WhatsApp, si hubieron depósitos bancarios, a través de las transferencias, eso también lo puede comprobar. Y por último, pues que le den los instrumentos de trabajo. Si usted es chofer de la señora, me imagino que la señora le daba a usted el coche que tenía usted que manejar. Todo eso usted lo puede acreditar y de esa manera usted va a poder hacer una demanda. Ahora, si no tiene usted recursos para hacer una demanda y contratar a un abogado, no se preocupe. Existen en todos los estados de la República las procuradurías de defensa del trabajador que lo pueden asesorar y en ocasiones incluso llevarle su juicio hasta su culminación. Amigos, se nos ha terminado el tiempo por la emisión del día de hoy. Esperamos haber sido claros y haberles podido servir en la respuesta de algunas de las preguntas y de sus dudas legales. En ocasiones posteriores estaremos invitando a otros expertos que nos puedan seguir ayudando con sus preguntas para poderles dar la orientación jurídica que ustedes necesitan. No me queda sino agradecerles a ustedes su fidelidad, su lealtad a este programa y decirles que les deseo una excelente semana y que nos veremos en una próxima emisión. Hasta la próxima.